Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página de La Tijera. Hoy es viernes 22 de agosto del año 2025. Antes de comenzar mi directa, quiero felicitar a mi abuela Rosa Modesta García González, que hoy cumple 92 años. Vive en Hunte, Florida. Gracias a Dios, lleva 30 años, más de 30 años viviendo en tierras de libertad. Trabajó muy duro en esta nación, orgullosamente naturalizada ciudadana de los Estados Unidos y un gran ser humano. Ha sido el halcón de la familia siempre, ha sido la persona que ayudó a muchísimos de nosotros a venir a tierra de libertad. No en mi caso, pero en los casos de mi madre, de mi tía, el caso de muchísimos miembros de mi familia que gracias a ella hoy viven en los Estados Unidos, son ciudadanos americanos y pueden gozarnos del privilegio de vivir en la gran nación en la que vive la mayoría de mi familia, libre de la dictadura genocida castrista que nos castigó a nuestra familia, porque éramos una familia de emprendedores. Yo nací en el año 71, pero mi familia que había nacido, o sea, mis abuelos que nacieron antes de 1959, incluida ella, edificaron su negocio, un pequeño negocio en la calle Muralla, y en el año 59, al llegar el castrismo al poder, pues les confiscaron los negocios cuando reclamaron. Todos sabemos la historia que ha tocado a miles y miles de cubanos y a muchos estadounidenses que perdieron sus negocios porque confiaron en esos 50 años de república, donde fueron a ayudar a edificar la economía cubana y finalmente cayeron víctimas del castrismo, del comunismo, de esa dictadura que llegó arrasando todo su poder y después de 66 años sigue culpando al bloqueo de los Estados Unidos, un bloqueo que no existe, un bloqueo que fue naval y aéreo en octubre de 1962, cuando el régimen castrista, satélite de la antigua Unión Soviética, puso en peligro al mundo, teniendo cohetes nucleares apuntando hacia territorio estadounidense, desatando aquella crisis de los misiles que duró unos 17 días y después entre Khrushchev y el presidente entonces de Estados Unidos, J.F. Kennedy, tuvieron la sabia y la sensata decisión de levantar rápidamente los cohetes nucleares de territorio cubano, dando fin a ese bloqueo también y poniendo varios puntos, entre ellos que los Estados Unidos jamás atacaría a Cuba, a no ser que el régimen castrista agrediera primeramente al territorio estadounidense. Pero la historia no es esta, la historia es que recientemente en un podcast de la televisión digital oficialista de Cuba, la viceministra de Relaciones Exteriores que atiende los asuntos con los Estados Unidos, Joana Tablada o Joana Cara de Tabla, como le quieran poner, su esposo también es diplomático, tanto ella como su esposo y sus hijos han vivido siempre fuera de Cuba, han vivido gozando los privilegios que le da la inmunidad diplomática y han viajado por todo el mundo. Pues ella acaba de reconocer de que no existe tal bloqueo. Ante una pregunta de si el bloqueo permitía a Cuba comprar o no, Joana Tablada fue tajante y dijo, no, nosotros podemos comprar pollo, y no solamente pollo, cualquier cosa en los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos nos exigen dos cosas. Primero, que tenemos que poner el dinero contante y sonante, y segundo, que tienen, decir para qué cosas son los productos. Sin embargo, eso en la práctica no se cumple, porque Cuba le dice a los Estados Unidos que le va a comprar pollo, embutidos, cárnicos, cereales, maquinaria agrícola, carros de alta gama, y dice que es para el pueblo cubano, y nada de eso va a parar a manos del pueblo cubano. Todo va a parar a un 240% del valor de venta que tienen en cualquier mercado del mundo a las tiendas en divisas, las tiendas en dólares. Entonces la doble moral y el doble rasero del régimen opresor castrista, de que por culpa del bloqueo el pueblo cubano sigue pasando hambre, está en apagón, sigue pasando necesidades, es una gran mentira. Por lo primero, que existe todavía un embargo, y es verdad que sí existe, contra el régimen opresor castrista, es porque el régimen castrista no paga. El régimen castrista confiscó, expropió los bienes de ciudadanos estadounidenses y de nacionales cubanos que viven desde los años 60 en el exilio, y nunca los resarció, nunca les pagó. Se habla de un total de 6.000 millones de dólares de aquella época, que hoy serían unos 200.000 millones de dólares. Sin embargo, el régimen castrista jamás le pagó un centavo a ningún cubano, ni a ningún estadounidense, ni a ningún extranjero a los que les expropió sus negocios, sus propiedades. Se las robó prácticamente, las destruyó después y nunca les pagó a las personas a los que afectó con su política de arrasar y de quitar y de arrebatarle todo lo que eran de personas que lo habían hecho con su dinero, con su sacrificio, con su inteligencia y con sus posibilidades. Pues simple y llanamente, ahora el régimen se queja, el régimen grita, pero el régimen lo que está haciendo es ganando tiempo. El régimen lo que ha hecho siempre es comerciar con muchísimos países enemigos, amigos de todos tipos,
y a todos les debe. Le debe a las 11.000 vírgenes. No solamente le debe a los países capitalistas, a los que ellos llaman enemigos, le deben a China, le deben a Rusia, le deben a Venezuela, le deben a las 11.000 vírgenes, le deben muchísimo dinero al mundo entero. Y lo que nunca le han explicado al mundo y al pueblo cubano es que han hecho con el dinero que por los últimos 30 años, haciendo estudios y revisando bibliografía y mirando con Grok y otras páginas de inteligencia artificial buscando información para poder hacer esta directa, me doy cuenta que esos 58.200 millones de dólares por concepto de remesa era solamente por MoneyGram y Western Union, o sea, las que son visibilizadas, pero sumándole las no visibilizadas más los gastos por envío, los gastos por recargas celulares y demás a la compañía Telsa, y otros ingresos que recibe el régimen producto de este mismo intercambio con la diáspora y con el exilio, estamos hablando de unos 100.000 millones de dólares, señores. 100.000 millones de dólares, casi el doble del dinero que el gobierno federal de los Estados Unidos desde 1953 ha puesto en manos del gobierno de la isla de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, yo quisiera que yo visité Puerto Rico en el 2016, en el mes de diciembre. Puerto Rico está 100.000 veces más desarrollada y en mejores condiciones que Cuba. ¿Y saben por qué? Porque ha estado a la sombra siempre de los Estados Unidos, a pesar de que critiquen, a pesar de que quieran ser independientes, a pesar de que quieran establecer un modelo muchísimo al estilo de Cuba. La mayoría de los puertorriqueños quieren seguir como están, porque como están, tienen ayuda federal, como están, la mayoría de los puertorriqueños viven gracias a los programas del gobierno de los Estados Unidos que también se aplican dentro de Puerto Rico y es una maravilla. Yo quisiera que ustedes pudieran comparar las condiciones en que viven los puertorriqueños con las deplorables condiciones, peor que Haití, peor que los países más pobres de África, en que hoy vive el pueblo cubano, no por culpa del bloqueo de los Estados Unidos, que no existe, y Johanna Tablada lo acaba de reconocer. Y el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, también se hizo eco, ¿no?, de estas aseveraciones que hizo esta alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, que está desmontando de una vez y por todas el mito de que si el bloqueo existe o no existe. No existe un bloqueo, existe, vuelvo y les repito, un embargo, porque Cuba le debe al Club de París, Cuba le debe a Londres, Cuba le debe a Beijing, Cuba le debe a Moscú, Cuba le debe a Caracas, Cuba le debe al mundo entero, y nunca han pagado. Lo que han hecho cuando se han visto entre la espada y la pared a los inversionistas extranjeros que, oyendo cuentos de sirenas, han ido a invertir su capital en territorio cubano, en la hotelería, en la industria y en lo que es la industria alimenticia y la industria ligera y demás, pues al final han salido perdiendo, han salido hasta con procesos legales y procesos judiciales montados por el régimen castrista para robarles el dinero. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo sistemáticamente, porque el régimen opresor castrista miente, el régimen opresor castrista es un ladrón. El régimen opresor castrista lo único que le interesa es sostenerse en el poder, seguir manteniendo su aparato represivo y seguir sosteniendo la vida privilegiada de sus hijos, nietos y más cercanos enchuflados. Esta es la única realidad, señores. Por esa realidad es que tenemos que alzar la voz, tenemos que desenmascarar las mentiras del castrismo, y por esta realidad diariamente le mostramos al mundo la verdad de lo que acontece en Cuba y las mentiras en las que el castrismo ha sostenido su dictadura genocida y opresora en los últimos 66 años. Dago Santana: en Cuba no hay bloqueo, en Cuba lo que hay es robo, son unos asesinos a manos llenas de dinero. Así mismo es, ellos han sido unos fracasados económicamente, han sido unos fracasados socialmente, políticamente, que decir, políticamente han establecido su poder político a golpe de tortura, a golpe de secuestro, a golpe de asesinatos políticos y a golpe de represión, muchísima represión. Porque yo me pregunto, si hubiera un bloqueo, ¿cómo es posible que empresas españolas le vendan armamento y le vendan material para la policía para seguir reprimiendo al pueblo? ¿Cómo es posible que el gobierno canadiense les pueda también vender, ¿no?, para su infraestructura supuestamente de seguridad y protección para sus empresas de protección y seguridad, y lo que cogen todos esos armamentos y las TONF y las esposas y todo lo que compran para la policía, para la brigada especial, para el aparato represivo contra el pueblo cubano? Porque ellos ni le van a garantizar la electricidad al pueblo cubano, ni el vaso de leche que prometió Raúl y que dijo en el año 2010 que iban a volver a tratar de luchar por implementar, de que todos los cubanos se pudieran tomar al menos diariamente un vasito de leche. Es una gran mentira. El cubano con lo que gana no puede comprar un kilo de leche en polvo en una MIPYME, que es de un hijo, un nieto o un enchufado
de la cúpula dictatorial castrista. Eso es lo más que lo pueden hacer los que están pegados al castrismo, los dirigentes que están robando a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, que se han creado una Cuba paralela donde tienen lujos, privilegios, posibilidades, vacaciones, autos de lujo, todas las prebendas de las que carece el pueblo. Mientras esto sucede, vemos, por ejemplo, que en el hospital pediátrico de Mariana Juan Manuel Márquez está lleno de roedores, está lleno de cucarachas, donde hay niños graves, donde se requiere una higiene mínima para que las personas que entran con una patología no salgan con una infección. Sin embargo, a ellos no les interesa. Ellos tienen el CIME, tienen Cira García, tienen la Clínica Internacional Camilo Cienfuegos, tienen sus clínicas privadas como la que Raúl Castro se mandó a hacer en la zona del Segundo Frente, supuestamente para los turistas ahí del Hotel Segundo Frente y todo lo demás, y tienen sus privilegios y sus prebendas a costa de la miseria, la desgracia del pueblo cubano desde el año 1959. Y Fidel Castro fue claro, en la sexta cumbre de los países no alineados en La Habana, en el año 1979, Fidel Castro a los países que le debían al Fondo Monetario Internacional, al Club de París y a los países poderosos que les han dado crédito y los han ayudado, les dijo, miren, no paguen nada porque la deuda externa es impagable e incobrable, dijo Fidel Castro en aquel momento, porque para nada les interesa a ellos cuando contraen un contrato, un convenio con cualquier país. Fidel Castro, no, el régimen castrista con los más de 100 países con los que tiene colaboraciones y tiene relaciones diplomáticas y comerciales, pues simple y llanamente ellos no pagan, no les interesa pagar. No les interesa porque utilizan la fuerza, utilizan el chantaje político, utilizan todas las armas y los argumentos, menos la diplomacia, menos el respeto, menos la ética cuando uno hace un negocio, porque son una dictadura sanguinaria que hoy se ve en peligro. ¿Y saben por qué se ve en peligro? Porque saben de que en cualquier momento, tan pronto como yo estoy hablando, o este fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos tendrá que tomar una determinación, porque si no quedará histórica y moralmente quedará mal, porque fueron desafiados por el tirano, narcodictador, el líder del cartel de los soles de Venezuela, uno de los carteles de la droga más grandes de Latinoamérica, ha sido desafiado el gobierno de los Estados Unidos y le dijo, vengan por mí, cobardes. Ha tildado de cobarde al gobierno de los Estados Unidos. Yo no creo que el presidente Donald Trump y la actual administración se quede de brazos cruzados cuando subió el precio por la cabeza de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Cuando Nicolás Maduro en estos momentos está tratando de armar a todo el pueblo para tratar de contener lo que es inevitable, que es la caída de la narcodictadura venezolana, que es la financiera de la dictadura castrista. El castrismo va a caer la dictadura de Venezuela, va a caer el sandinismo de Nicaragua y todos los regímenes estos de izquierda que se están formando y fomentando en toda Latinoamérica tendrán que recogerse, porque si no también caerán ante los Estados Unidos, porque basta ya de inmoralidad, basta ya de abuso, basta ya de criminalizar a los pueblos de Latinoamérica con su política comunista, con su política fracasada, que lo único que ha traído a nuestras naciones ha sido dolor, desgracia, hambre, desesperación, miseria, socialismo y muerte. Por eso seguiremos desde La Tijera denunciando al castrismo, por eso seguiremos mostrándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y lo vamos a hacer gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que hasta hoy nos ha caracterizado. Yo les agradezco siempre su apoyo, les deseo un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones. Bendiciones, mi hermano Sayú, que Dios te bendiga y que tengas un buen día hoy ahí en tu trabajo, en tu quehacer diario, valiente luchador de la Unión Patriótica de Cuba, exiliado político aquí en los Estados Unidos, un cubano que sufrió la represión del castrismo por su arte contestatario, porque déjenme decirle que Sayú comenzó con su música contestataria y de su música contestataria pasó a ser un activista político de la Unión Patriótica de Cuba al lado de José Daniel Ferrer y los valientes miembros del UNPACU, y allí sufrió presidio, allí sufrió represión, allí fue agredido por las fuerzas de la policía represora castrista, por la seguridad del Estado, hasta que finalmente se vio obligado a salir hacia tierras de libertad y sigue alzando su voz por la libertad de Cuba desde este exilio. Carmen Leonal, saludos y bendiciones para ti también. Mi gente, les deseo un lindo fin de semana. Muchísimas bendiciones a todos. Gracias por seguir nuestra página, por colaborarnos siempre y por compartir nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, con la veracidad que gracias a ustedes nos caracteriza. Luis Venta, mi hermano, ahorita te llamo. Bendiciones para ti también y un lindo fin de semana para ti y para tu familia. Que Dios me los bendiga a todos y recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera.